Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi hacedor. Dele un aplauso a su hacedor en esta noche. Vamos a leer la palabra de Dios en esta ocasión en el libro de Génesis. Pero antes de eso, ¿por qué no le enviamos un aplauso a todas las personas que nos ven a través de la televisión en toda Latinoamérica, Suramérica, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, Canadá? Dios los bendiga. Les enviamos un caluroso saludo acá desde esta tierra fría al norte de los Estados Unidos, pero aquí estamos felices de estar en el frío. Vamos a leer en Génesis 1:26. Dice la palabra del Señor. Si no trajo Biblia, la tiene a mis espaldas. Dice: entonces dijo Dios. Póngale mucho cuidado a lo que lee, porque esto está cargado de significado. Entonces dijo Dios. Déjeme adelantarle una cosa. La palabra Dios ahí no es una palabra cualquiera. Cuando la lee en hebreo, la palabra es Elohim, y la palabra Elohim es Dios en plural, lo cual habla Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, esta es una reunión prácticamente que está teniendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y o sea, cuando Dios hizo las plantas, le habló a la tierra. Cuando hizo los peces, le habló al agua. Cuando nos hizo a nosotros, se reunió y se habló a sí mismo. Dice: entonces dijo Elohim. Entonces dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo: hagamos al hombre. ¿Y cómo hacemos esos locos? Hagámoslos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quiero que entienda una cosa. Cuando Dios le habló a Adán, nos habló a todos nosotros, porque todos nosotros estábamos contenidos en Adán hace 6,000 y pico de años. Y siéntese, vamos a elaborar sobre este mensaje que Dios nos ha dado. Quiero que note algo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Diga conmigo: semejanza. ¿Qué quiere decir semejanza? Semejanza quiere decir parecido, fisonomía, que nos parecemos a Dios. Entonces dice que primero Dios, antes de darnos una tarea, antes de darnos una asignación aquí en la tierra, antes de soltarnos ese compromiso que íbamos a tener aquí en la tierra, primero, ¿qué fue lo que hizo Dios? Nos dio imagen. Y después de que nos dio imagen, nos dio el trabajo. O sea que para hacer el trabajo que Dios nos dio, no lo podemos hacer sin tener imagen. Si perdemos la imagen, no somos aptos para gobernar la tierra. Entonces, para gobernar la tierra, nosotros tenemos que tener imagen. ¿Por qué razón es que los políticos nunca nos van a complacer a nosotros? ¿Por qué razón es que los políticos, no importa quién es, aunque sea su papá o su primo o su tío, aunque sea usted, nunca vamos a complacer a nadie? Sencillo, es porque la mayoría de personas, cuando llegan al asiento político que se han ganado, pierden ¿el qué? La imagen. Y cuando pierden la imagen, no son aptos para gobernar. Entonces, cuando usted vaya a votar por una persona, lo primero que tiene que ver es: ¿tiene aunque sea un pedacito de imagen de Dios? ¿Hay algo de lo que ese tipo o esa mujer está diciendo que se ciñe a la palabra de Dios? Aunque sea lo más poquito. Entonces, hablábamos en el culto anterior de que
A veces nosotros oímos a personas que dicen: pastor, mire, yo le doy libertad, pastor, ayúdeme, fórmeme, exprímame, me han dicho algunos. Fórmeme, pastor, exprímame, sáqueme el jugo. Pero con una condición, dicen unos: no se meta en mi vida personal. Y eso es un serio problema, porque el cristiano que tiene la imagen de Dios nunca debería de tener una vida personal. ¿Sabe qué es la vida personal? Una vida personal es otra vida que usted está llevando detrás de la puerta de su casa, que no quiere que nadie se dé cuenta. Y si usted no quiere que nadie se dé cuenta de su vida personal que está viviendo detrás de su puerta en su casa, algo está mal con ese estilo de vida que usted está llevando, porque usted no quiere que se haga público. Y si usted no quiere que se haga público, es sencillo, es que porque está caminando lejos de la imagen que Dios le dio. ¿Está conmigo? Entonces, cuando nosotros nos alejamos de la imagen de Dios, entonces no queremos que la gente vea lo que nosotros estamos haciendo. Entonces no existe, diga conmigo, no existe tal cosa como vida privada. Claro, hay algunas cositas cuando usted está en su intimidad con su esposa, pues yo no me voy a ir a meter ahí, ¿verdad? Pero estamos hablando de otro tipo de vida privada. Gente que, ¿verdad?, que se va con sus amigos. Es más, lo sacan a uno de Facebook, lo sacan de todo lado, porque ellos tienen otra vida. Entonces, por eso nunca nosotros le podemos decir a alguien: no te metas en mi vida privada. Entonces, pero ¿sabe qué? Es el negocio de un pastor meterse en la vida privada de la gente, porque nuestra tarea como pastores no es el que usted llene, el que usted ocupe una banca dentro de una iglesia. Ese no es el trabajo de un verdadero pastor. El trabajo de un verdadero pastor es que usted tenga pasaporte y visa, ¿verdad? Que el día que partamos de aquí de la tierra, usted no tenga ningún obstáculo para entrar allá en el cielo. Eso es el trabajo pastoral. Entonces, cuando usted anda con cuentos que sí, pero que no, que allí sí, pero que aquí no se meta, entonces lo que usted me está diciendo es: pastor, yo no soy apto, yo no estoy apta para entrar al cielo en la condición que me encuentro en este momento. ¿Sabe cuál es el problema? Que si yo soy un pastor alcahuete, si yo soy un padre espiritual alcahuete, ¿sabe a quién se va a tronar Dios en aquel día? A mí. Entonces, por eso me meto en la vida suya, aunque usted crea que no me importa. Entonces, lo que está detrás de todo este asunto que estamos hablando de sal y luz, lo que está detrás de lo que Jesús dijo, ¿no? Que seamos, o sea, no dijo que fuéramos luz, porque dijo: ustedes son luz, ustedes son sal. Lo que él dice es: no pierdan el sabor, no pierdan la posibilidad de alumbrar. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Entonces, cuando nos vamos al tema de la imagen, lo que está hablando Dios cuando dice que nos dio su imagen es que nos dio su carácter. Y el carácter de Dios es impecable. Dios se sujeta a leyes, a principios. Fíjese que nosotros decimos que Dios todo lo puede, y la verdad es que Dios no lo puede todo, porque Dios no puede violar su palabra. O sea, cuando Él soltó una palabra, Él no la puede violar, Él tiene que respetarla. Entonces, Dios es tan tremendo, es una persona de tanto carácter que no nos puede fallar a nosotros, y nos da el buen ejemplo. El problema está en nosotros. Hablábamos en otra ocasión de que cuando fabricaron este teléfono, el fabricante puso su imagen en él, y de la misma manera Dios puso su imagen en nosotros. Pero cuando yo quito la imagen de este teléfono y hago otro sin imagen, sin la manzanita allí, y salgo a quererlo vender, ¿sabe lo que me van a decir? Ese teléfono es falso. ¿Por qué? No tiene la imagen. Cuando nosotros andamos caminando allá afuera sin imagen, ¿qué dice la gente? Ese cristiano es falso, ese no tiene la manzanita. A ese le falta algo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que nosotros perdemos el impacto que podíamos tener. Hay un hombre que ustedes quizá lo escucharon, hizo una película que se llamó Invictus. ¿Han visto esa película alguno de ustedes? Invictus.
Y el hombre se llama Nelson Mandela. Nelson Mandela se levantó en Sudáfrica en contra de la injusticia que había entre blancos y negros. Y sabe, el tipo se metió y le dijeron: mire, si usted no desiste de esas tonterías, lo vamos a meter a la cárcel. Lo meten a la cárcel, pasa 20 y pico de años, más de 25 años metido en la cárcel. Y allá en la cárcel estaba él y le decían: va a parar de hablar boberías. Y dentro de la cárcel él siguió con su movimiento. Lo metieron preso, lo tuvieron 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, y no lo hicieron desistir de lo que él había determinado hacer, porque él sabía que lo que había determinado hacer era justo. Y sabe, hasta que se dieron por vencido y lo sacaron. Y es el famoso Nelson Mandela, conocido como alguien que vino a arreglar una situación en Sudáfrica, una situación racial. Pero sabe, el tipo no tiene fama de ser buen cristiano, pero se sostuvo, agarró algo y dijo: lo voy a lograr. Nosotros que somos cristianos deberíamos de ser mejor que personas como Nelson Mandela. Deberíamos de ser personas mejores que como Gandhi, que se opusieron ante una situación y nunca se dieron por vencidos. Eso significa llevar la imagen y no perderla nunca. Si Dios nos dijo que defendiéramos algo, si Dios nos dijo que nos paráramos enfrente de cualquier situación a defender nuestros principios, no importa que se burlen de usted, no importa que lo critiquen, no importa que le digan aleluya, no importa que le digan come gallina, como le quieran decir, usted se sostiene. ¿Por qué? Porque usted es una persona de imagen. ¿Está conmigo? Usted es una persona que lleva la imagen de Dios. O sea, el árbol no tiene la imagen de Dios. La vaca no tiene la imagen de Dios. Nosotros sí. La pregunta mía para ustedes es: el año que viene, ¿tendrá usted a la misma esposa? El año que viene, ¿tendrá usted a su mismo esposo? El año que viene, ¿tendrá usted el mismo trabajo, quizá con un salario mejor y quizá gerente de la empresa? ¿Dónde va a estar usted dentro de un año? Producto del que usted sea una persona de carácter. ¿Va a seguir siendo usted el padre de sus hijos? ¿Va a seguir usted luchando porque su familia salga adelante? ¿Dónde va a estar usted dentro de un año? ¿Estará usted firme en su llamado? ¿Habrá adquirido algún compromiso usted en la iglesia y va a seguir apretando y apretando hasta que lo logre? ¿O va a ser de los que se dan por vencido? Va a ser usted una de... Mire, nosotros tomamos fotos en la iglesia, 5 años después vamos a las fotografías. Ahora Facebook se lo hace a usted. Cada 5 años le dice: mire, esta foto es de hace 5 años. Y dice: wow, hay 5 en esa foto que ya no están en la iglesia. ¿Dónde andan? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Perdieron la imagen. Les valió el ser cristiano, no les importó ser lavados por la sangre de Cristo. Se fueron, se revolcaron en el mismo lodo donde habían andado antes y se van como si nada. Eso no es ser gente de imagen. La persona de imagen se sostiene, se aguanta. La persona de imagen no es popular. La persona de imagen pierde amistades y no le importa. Lo importante es tener la mejor amistad, que es la amistad de Dios. Una persona de carácter es una persona que van a hablar de ella. ¿Sabe por qué? Porque la persona de carácter incomoda al flojo. La persona de carácter incomoda al que se vende fácilmente, incomoda al que tiene precio. La persona de carácter realmente denuncia todo este tipo de cosas y por eso caemos mal. ¿Está conmigo? Entonces, yo le pregunto a usted: ¿se ha analizado usted cuán estable usted es? ¿Es usted una persona estable? Hay que hacerlo a veces. ¿Quién verdaderamente soy yo? ¿Tengo precio o no tengo precio? ¿Qué se necesita para hacerme caer? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Apunten su bosquejo. El carácter, ayúdenme servidores por ahí, por favor. El carácter es el que valida y protege mis palabras. ¿Qué hace el carácter? Valida y protege mis palabras. Entonces, cuando usted suelta una palabra, dice: lo voy a hacer, hermano. Dice: ese tipo, si dijo que lo va a hacer, lo hace. ¿Por qué? Porque es una persona de carácter.
Pero hay personas que dicen, no se preocupe hermano, yo le voy a ayudar. Y dice, ay Dios, ni lo espere. Ese así es. Ese promete y no cumple. O sea, ¿ha visto usted gente así? ¿Ah? Que nadie ya cree en ellos. Entonces, y el carácter es el que valida y protege mis palabras. Sus palabras deben de ser protegidas por su carácter. Porque, ¿qué dice la gente a veces? Ah, ese hombre es un hombre de palabra. ¿Había oído esa frase antes usted? Esa gente, ese señor es un señor de palabra. Mi papá nos decía a nosotros que cuando ustedes hagan un trato con alguien no necesiten poner una firma, su palabra basta. Así era la gente de antes. Ahora no. Ahora la gente se zafa fácil de cualquier situación. Y sabe, aquí es donde la mayoría de jóvenes hoy en día, la mayoría de jóvenes están confundidos y la mayoría de jóvenes a través de la historia han sido trastornados. ¿Sabe por quiénes? Por la gente adulta que dice que es una cosa y no son nada. Simple y sencillamente confiesan una cosa, pero con sus hechos hacen otras cosas. Y los jóvenes, mire, la Biblia nos da una cita por ahí, ¿verdad? Dice la palabra: padres, no exasperen a sus hijos. En otra versión parece que dice: padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Pero yo me metí a hacer una investigación más profunda de qué es lo que eso realmente está diciendo. ¿Y sabe lo que está diciendo ese versículo? Padres, no exasperen a sus hijos. Papá, si usted tiene a su hijo al lado, mírelo. Padres, no exasperen a sus hijos. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Padres, no le hagan daño a sus hijos con su inestabilidad. ¿Qué quiere decir? Padres, no le hagan daño a sus hijos con su inestabilidad. No hay cosa que le haga más daño a nuestros hijos el que nosotros seamos inestables. Nosotros tenemos que ser estables. Es el mismo tenemos que ser el lunes como el martes, en enero, en febrero, 2017, 2018. Nosotros somos los mismos. Y sabe, hasta nuestros hijos crecen seguros porque tienen a un papá, a una mamá que lo que dice lo sostiene. Por eso es que los niños chiquitos creen en sus padres, porque no han aprendido esas picardías que a veces aprenden de uno. El niño chiquito se le cae un huevo a usted en la refrigeradora y dice: no hay problema, papá lo arregla. ¿Cómo va a arreglar uno un huevo? Pero él cree que usted lo puede arreglar. O sea, están tan seguros, pero poco a poco van perdiendo la seguridad en cada uno de nosotros. Pero imagínese usted una mamá que le dice: hija, cuidadito, cuídese. Usted tiene 14 años, cuidadito con andarse revolcando con cualquier vago ahí por la calle. Oiga, porque usted se va a echar a perder. Pero ella es hija, producto de un embarazo a los 14 años. ¿Con qué autoridad una mamá puede llegar a una hija de esa manera? Entonces, lo que nosotros no podemos perder es la autoridad. ¿Sabe cómo perdemos la autoridad? Cuando perdemos la imagen. Si perdemos la imagen, perdimos la autoridad. Y sin autoridad nosotros prácticamente no valemos nada. ¿Está entendiendo? Entonces, lideremos con nuestra vida, ya que las palabras de muchos no valen nada. Tenemos que liderar con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Que nuestros hijos no encuentren una razón para hacer algo por imitación. Pero mire lo que decía Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. O sea, Dios lo hizo todo perfecto. Primero imagen, después gobierno. Primero imagen, después señorear. Usted perdió la imagen en la casa, usted no puede ser un buen papá. Usted perdió la imagen en la casa, usted no puede ser un buen marido. Usted perdió la imagen en el trabajo, usted no puede ser un buen empleado. A usted lo agarraron robando horas, a usted lo agarraron robando tiempo, a usted lo agarraron robando cosas del lugar donde trabaja. Usted perdió su imagen en ese lugar. Entonces, hagámoslo a nuestra imagen y después que señoree, dice Dios. ¿Está entendiendo? Señorear es algo bien importante. Gobernar es algo de suma importancia. Entonces diga conmigo: la imagen antecede al gobierno.
No llegue a la casa de bravito con palabras fuertes si su imagen no está ahí. Háganme caso, grandes vagos. Aquí yo mando. Pero usted es el borracho de la casa. Usted es el que llega tarde. Usted es el que le pega a su esposa. Entonces no venga gritando porque usted no tiene autoridad. Usted mismo la perdió. Eso significa tener imagen. Usted no puede gobernar esa casa si primero no corrige la imagen. Vaya a ver dónde la perdió y recupérela. Entonces ya dijimos que la palabra imagen es la misma palabra que carácter. Entonces cada ser humano fue dotado para liderar. Eso no le quede ni la menor duda. Y por eso nos dio la capacidad de gobernar. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios quiere que nosotros lideremos? ¿Qué es lo primero que Dios quiere que nosotros gobernemos? Antes de que usted gobierne una fábrica, antes de que usted gobierne una familia, antes de que usted gobierne una ciudad, antes de que usted gobierne una nación, usted tiene que aprender a gobernarse a usted mismo. Si usted no es capaz de gobernarse a usted mismo, y gobernarse a uno mismo es gobernar el talento que Dios ha depositado dentro de nosotros. Amado hermano, si hay una cosa complicada es cuando nosotros estamos cansados y a veces nos toca que ir a predicar. Estamos cansados, ya no damos más. O sea, ya se nos acabó la estamina, ya no tenemos fuerzas. Pero sabe, tenemos que ir a predicar. Tenemos una responsabilidad. Hay una célula a la que tenemos que ir y dar palabra. Y entonces uno se levanta así a regañadientes y se para y dice: es que tengo que cumplir con mi tarea. Y usted se para y se va y comienza a avanzar. Llega a la célula, predica y alguien se convierte. Y usted dice: wow, valía la pena. Usted no puede negociar con el llamado que Dios le ha dado a usted, nunca. A veces a nosotros hacemos un devocional diario que se llama Tiempo con Dios. Llega a veces la 1 de la madrugada y nosotros atendiendo a gente y hay que hacer todavía el tiempo con Dios. Entonces uno comienza a negociar con uno mismo: mañana lo hago. Ese mañana lo hago, mañana vas a tener 2 y después 3. Y después dejaste el tiempo con Dios por un lado porque ya perdiste el hilo. ¿Sabe por qué? Por una pequeña indisciplina. Nosotros los hijos de Dios no nos podemos quitar esa imagen jamás, nunca. Ni aunque estemos detrás de la puerta, ni aunque nadie nos vea. Nosotros tenemos, por amor a Dios, por amor a ese llamado que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Entonces, libros se han escrito. Si el liderazgo verdaderamente se nace con él o se aprende. Y yo he leído libros que dicen no. Es más, nosotros una vez tuvimos un predicador aquí. Teníamos una familia que siempre me alegaba y me decía: no, pastor, el líder no nace. El líder realmente no todos nacimos para ser líderes. Me recuerdo que allá se dio la conferencia en el salón de lado. Y entonces viene este predicador de Los Ángeles, no sé si ustedes se recuerdan. Y el Señor vino y se echó el discurso y al final dijo: quiero decirles una gran verdad. No todos nacimos para ser líderes. Y entonces di una vez, lo primerito que hizo el hermanito, se me quedó viendo. Le dije que yo no nací para ser líder. Hermanos, no pasó ni un mes y la familia se fue de la iglesia, se fueron para otro estado, están fuera del evangelio. Los hijos de ellos se habían casado, se han divorciado solamente porque escucharon una palabra equivocada de un tipo que dijo que no todos nacemos para ser líderes. Dios nos dio una capacidad de que nos lideráramos a nosotros mismos, que nos gobernáramos a nosotros mismos. Y producto de que yo me gobierne a mí mismo, hace que gente me siga. La gente no te sigue simplemente porque aquí yo soy líder, yo soy de los mejores. No se ha puesto usted, no sé si usted ha visto la bulla que hace la gente en nuestros países durante las elecciones. Vote por mí, the number one. Y se mandan a tomar una foto así, ¿verdad? I'm number one. ¿Verdad? El número 1. Nadie dice que es el número 2. ¿Y quién dice que es el número 1? Él. Y él pagó porque le tomaran la foto y él pagó por hacer el anuncio y lo pegó allá en un mural. No, no es así la cosa. Nosotros lideramos
con el ejemplo. Cuando nosotros nos sabemos gobernar a nosotros mismos, cuando somos capaces de darnos una orden a nosotros mismos y obedecerla, entonces la gente nos va a comenzar a seguir. De lo contrario, no nos va a seguir nadie, y si te siguen te van a seguir por 2 cuadras y de repente ya no vas a tener a nadie. Entonces, liderar comienza con gobernar ese paquete que Dios metió dentro de mí. Y una de las cosas que Dios metió en ese paquete, y lo he venido repitiendo ya por casi 2 años, ¿cómo se llama? Una de las cosas que Dios, antes de que te metiera en el vientre de tu mamá, Él ya lo había puesto en ese paquete. ¿Cómo se llama esa cosa que Dios metió? Es la razón por la que todo mundo se hace esa pregunta. ¿Se recuerda cuál es la pregunta? La pregunta que todo mundo se hace, se la hacen en China, en Rusia, en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, en Estados Unidos, en Canadá. ¿Cuál es la pregunta? Se la hacen el lunes, el martes, el miércoles. La pregunta es: ¿quién soy yo? Y esa pregunta tiene que ver con mi identidad. Entonces Dios metió, aún antes de que nos metiera en el vientre de nuestra madre, Dios ya había dado nuestra identidad. Cuando Dios habla con Jeremías, le dice: Jeremías, antes que te metiera en el vientre de tu madre, yo te conocí. ¿Dónde lo conoció Dios? Antes que entrara al vientre de su madre. ¿Y dónde estaba antes de que entrara al vientre de su madre? Pues era esperma. Pero antes de ser esperma, le dice: yo te conocí. Y antes de que te metiera en el vientre de tu mamá, yo ya te había hecho profeta para las naciones. Antes. O sea que usted no nació cuando su mamá lo trajo al mundo. Usted nació en la eternidad. Allá lo produjo Dios. Le sopló y lo metió en el vientre de su mamá. Le dio su identidad. Ahora, hoy en día, ¿qué es lo que estamos viendo? Guerra de identidad. Ahora mire, hay millones y millones de dólares que esta nación está invirtiendo en Latinoamérica. Y lo está invirtiendo para que se promueva la ideología de género. Y la ideología de género es simple y sencillamente decir: la sexualidad del ser humano no tiene nada que ver con lo que tenga enfrente, sino que tiene que ver con lo que cree que es. Si cree que es un hombre atrapado en una mujer, respételo, porque así es, así lo piensa él o así lo piensa ella. Ideología de género, no. Dios depositó una identidad en ti antes de que te diera cuerpo. O sea, tú eres quien Dios dice que eres, no quien tú piensas que eres. Si no, Dios le hubiera dicho a Jeremías: María, antes que te metiera en el vientre de tu madre, yo te conocí. No, pero le dijo Jeremías, porque era machito Jeremías. Y le dijo: te conocí y te di por profeta. La identidad, amados hermanos, no depende de nosotros. La identidad depende de allá arriba. Es importante que nos pongamos las pilas. Están luchando, hermano, a nivel gobierno nos están queriendo meter esa babosada. Y eso no es de Dios, eso es del diablo, puro diablo. Entonces, eso, mire, es importante que nosotros lo entendamos. Entonces, número 2, 3 cosas que garantizan éxito a mi talento. No hay cosa más preciosa que el talento que Dios depositó dentro de ti. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que la mayoría de personas se van a la tumba sin descubrir su talento. En el cementerio hay escritores que nunca escribieron un libro. En el cementerio hay cantantes que nunca cantaron una canción. En el cementerio hay escritores que nunca escribieron la canción que debieron haber escrito. Simple y sencillamente porque no descubrieron cuál era su talento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos alejados de Dios, lo primero que hacemos es que comenzamos a estudiar. Y llegamos a 1er grado y la maestra nos dice quiénes somos y para qué nacimos. Y resulta que la vieja estatea es. Llegamos al 5º grado, 6º grado, 9º grado y los maestros diciéndonos quiénes somos. Nos metemos a la universidad. ¿Y qué voy a estudiar? Haga una batería de no sé qué, un examen de no sé qué, y ahí le va a decir cuáles son sus aptitudes, ¿verdad? Sus actitudes, y en base a eso usted métase a estudiar una carrera. Y se mete en la universidad y comienza la universidad a pulirle un talento que no es el suyo. Porque usted dice: no, es que yo quiero ser doctor porque mi primo está estudiando para ser doctor. Yo quiero ser doctor simple y sencillamente porque pagan mejor. Ese asunto de psicología ya no da dinero. Yo pensaba ser psicólogo, pero ya no lo voy a hacer porque no hay dinero en la psicología. Me voy a hacer doctor. Entonces comenzás a pulir un talento que no es el que Dios depositó en ti.
Entonces, para nosotros tener éxito en la vida, lo primero que tenemos que hacer es hablar con el fabricante que metió el talento dentro de nosotros y ver qué fue lo que Él coloca acá. Porque cuando nosotros entendemos el propósito por el cual Dios nos creó, entonces vamos a comenzar a vivir una vida que tiene sentido. De lo contrario, no. Entonces el mundo pule el talento de nosotros. Eso pasó en el pueblo de Israel por años, donde Israel iba a que le afilaran el hacha y los instrumentos de agricultura se los afilaban los filisteos, porque ellos perdieron la capacidad de afilar sus propios instrumentos. ¿Sabe qué es lo que pasa ahora en la iglesia? Exactamente lo mismo. Nuestras iglesias no le están afilando el talento a la gente, no le están ayudando a descubrir por qué vinieron aquí a la tierra. Y quiero leerle un versículo que tiene que ver justo con eso. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. Entonces, cuando yo me gano a una persona para Cristo y es un niño, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a aquel tipo cuando vino de noche donde él a Nicodemo? ¿Qué le dijo? Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Entonces quiere decir que si yo nazco de nuevo y nací ayer de nuevo, ¿qué soy hoy? Un bebé espiritual. Entonces el que me ganó para Cristo es mi padre espiritual, mi madre espiritual. Entonces es mi tarea como madre espiritual, como padre espiritual, ahora instruir a mi niño espiritual en su camino. ¿Para qué nació? ¿Para qué vino aquí a la tierra? Y es tan sencillo. Mire, Dios a nosotros como líderes, como pastores, nos ha dado un olfato para descubrir talento. Uno comienza, yo ayer salí con ayer hubo acá un evento bien bonito, se graduaron un montón de niños y fui con la hermana mayor de una que estuvo participando y la hermanita chiquita. Y entonces la hermana mayor cantó y cantó bonito, y la chiquita vino a ver a su mamá, a su hermana mayor. Pero esa niña habla tanto, no para de hablar, pero habla tan acertado y habla tan bien el español y tiene unos conceptos tan desarrollados que usted dice, esta criatura va a ser una pastorcita. O sea, allí no hay para dónde. Si esa niña nosotros la agarramos, la podemos convertir en una predicadora. Es que ya lo trae. Uno lo puede sentir, lo puede olfatear. Ese es el trabajo de nosotros. Pero sabe, a veces nosotros nos topamos con los tatas alcahuetes que vienen a dejar, ahí se lo dejo, y lo vienen a aventar ahí como que si fuera mercancía. No, decía alguien, una de las maestras decía, el 70% del trabajo lo hace mamá y papá en casa, el resto lo hacen los maestros en la escuela, ¿verdad? Si se trata de escuela de música o lo que sea. Nosotros debemos de preocuparnos. ¿Por qué dice la palabra? Instruirlos en su camino. ¿Y qué dice el versículo? Y, ¿qué dice? Aun cuando fueren viejos, ¿qué dice? No se apartarán ¿de qué? De su camino. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la clave para ya no tener vagos marihuaneros allá en el mundo? Instruirlos en qué? En su camino. Cuando usted los instruye en su camino, los clavó allí, les sembró una estalla y allí los dejó. O sea, para eso nacieron y para eso naciste, y esto vas a hacer, le vas a cantar a Dios toda la vida, hasta que esté viejito le vas a cantar a Dios. Usted no nació para ser marihuanero, usted nació para cantarle a Dios. Y sabe, desde chiquito, cuando usted le metió eso en la cabeza, esas criaturas mueren cantándole a Dios o mueren predicándole a Dios. Clave: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. La clave está en la instrucción de esa criatura. Entonces, en su bosquejo hay tres cosas importantes sobre el talento. El talento se encuentra. ¿Qué es lo primero que hay que hacer con el talento? Encontrarlo. Tenemos que encontrar el talento en las personas. Dele vuelta.
Dele vuelta. Todos los escultores que han hecho esas piezas de escultura preciosas, lo primero que les entregaron fue un pedazo de mármol. Y ellos decían, no, aquí hay un ángel atrapado, aquí hay un Moisés atrapado, aquí hay un David atrapado. Y comenzaban con los cinceles y de repente, ahí estaba el David metido en el tiesto de mármol. Así tenemos que hacer nosotros con la gente. Es nuestra tarea encontrarlos. Entonces hay mucha gente que tiene hasta doctorados, maestrías, que todavía no han encontrado su talento. Andan buscando y mueren fracasados. Fracasados. Hace poco me di cuenta de un par de cantantes seculares que murieron pobres, sin nada. Nunca encontraron su talento. Y uno dice, es que fueron cabezones. ¿Para qué rayos se dedicaron a cantarle al mundo? ¿Por qué no le cantaron a Dios? ¿Sabe por qué? Nadie les predicó. La iglesia quizá no hizo el trabajo. Por eso es que nosotros no podemos parar. Esto es tan importante. Mire, esas criaturas que usted las ve corriendo, ellos corren y hacen bulla y van. ¿Sabe lo que están diciendo? Descúbrame, descúbrame, mire cómo le hago, mire cómo salto. Descúbrame. Y uno, estése quieto, ya es mucho, ya deje de molestar. La criatura está diciendo descubra, agarra palos y le pega a las cosas diciendo, mire, ¿verdad que yo un día puedo ser baterista? Estése quieto, va a romper el mueble. No, nosotros tenemos que despertar y avivar, porque si no el diablo los va a agarrar y los va a hacer bateristas de un mundo, de un grupo secular. La segunda cosa, cuando usted descubrió el talento en la criatura, tiene que comenzar a pulirlo. Y este asunto de pulir talento, le digo que es difícil, porque cuando uno pule talento, es como el árbol, ¿verdad? Que uno lo trata de enderezar y le pega un golpe. Pulir talento no es fácil. Pulir talento. Dios es tan perfecto. Me encanta la forma. Mire, hay personas de ustedes que nunca conocieron a su papá y quizás llorado lágrimas porque es que yo nunca conocí a mi papá, pastor, me dejó botado. ¿Sabes por qué te dejó botado? Porque Dios te lo alejó. Si no te lo hubiera alejado, te hubiera arruinado y no estuvieras aquí. Cuando José está chiquito, José, el papá, ¿quién era el papá de José? Jacob. Jacob viene y le hace una túnica bonita, solo al niño bonito, a José. José, póngase la túnica de colores. Y sale Josecito con la túnica de colores delante de sus hermanos. ¿Y qué pasó con los demás hermanos? Envidiosos y lo querían de una vez. Entonces viene José y Dios le da un sueño. Ahí está el talento de él. Entonces cuando él saca el talento a flote y dice, hey, anoche soñé y soñé que recogía trigo y hacía bultos de trigo y yo los paraba y solo el mío se sostenía y el bulto de ustedes se caía. O sea, ¿qué es lo que estás diciendo? Que tú vas a gobernar sobre nosotros. Fíjese, hermano, que José soñaba, pero sus hermanos eran intérpretes de sueño. Ya le están interpretando el sueño. Y va donde mamá y papá y le dice, mamá, fíjese que anoche tuve un sueño, papá, tuve un sueño, soñé que las estrellas y el sol y la luna me seguían. Y le dice, ¿qué estás diciendo? Que nosotros vamos a depender un día de ti. Cállate, déjese de cuentos. Y Dios dijo, si yo le dejo esta criatura a estos cabezones, lo van a echar a perder. Entonces lo voy a sacar de su casa. Y muchos de nosotros decimos, pobrecito José, miren la crueldad. ¿Dónde estaba Dios cuando al pobre Josecito lo agarraron y lo metieron en la cisterna? ¿Dónde estaba Dios cuando los hermanos amenazaban con quitarle la vida al pobre Josecito? ¿Dónde estaba Dios cuando los amalecitas lo metieron en esa carruaje como un esclavo, quizás sin ropa? ¿Dónde estaba Dios cuando metieron a Josecito en la cárcel? ¿Dónde estaba Dios al mando de todo el asunto? Dios estaba puliendo el diamante que se llamaba José. Eso a nosotros no lo vemos de esa manera. Nosotros todo lo vemos al revés.
El pecado, dice uno, ay, es que yo no quiero ser cristiano, a mí no me gusta ir a las iglesias porque ahí todo es pecado, que esto se puede hacer, que esto no lo pueden hacer, todo se lo prohíben aún. Yo por eso, es más, hasta mal me cae Dios, dicen algunas personas, porque es que le fiscaliza la vida a uno Dios. Esto no lo puedes hacer y todo es pecado y que no sé qué y que no sé cuál. ¿Sabe qué? A Dios le da igual que usted peque como que usted no peque. ¿Sabe por qué Dios le llama pecado al pecado y que tú no lo debes de practicar? Porque tú rompiste leyes que Dios dejó, y el romper esas leyes se le llama pecado. Pero ¿sabe usted para qué Dios dejó las leyes? No porque es que yo soy un Dios recto y yo no quiero que hagan cosas feas delante de mí. No, si Dios se hubiera querido, ni hubiera permitido que nacieras y te hubiera acabado desde antes de nacer. La razón por la que Dios dejó esas reglas y leyes es sencilla. Esas reglas y esas leyes te garantizan el triunfo en la vida, te garantizan el éxito. La única explicación que hay para la gente que fracasa es gente que rompió reglas y rompió leyes que Dios había dejado. Porque esas leyes, o sea, tu triunfo en la vida es garantizado. Tú naciste para triunfar. Entonces, ¿por qué fracasamos, pastor? Porque rompimos leyes. Leyes que nos garantizaban el ser personas exitosas. Entonces, ¿qué es lo que Dios más quiere de nosotros? Que seamos exitosos. Y para que seamos exitosos, Él dice, no rompan leyes, no pequen y ustedes van a ser exitosos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que sus niños bonitos seamos exitosos. Está Dios amargado porque, ay, metió la pata aquel, metió la pata el otro, que no sé qué, y mire cuántos pecadores. No, a Dios le duele que tú te vayas dirigiendo hacia el fracaso cuando Él te hizo para que triunfaras. Es que el día que tú fracases, Dios luce más mal que tú. Porque el diablo dice, ahí está Dios, miren cuánta gente hace, fabricante de seres humanos, y todos son un desastre, todos son ruines. ¿De quién habla mal el que nosotros seamos malos? Del fabricante. A una compañía de teléfonos le salió un modelo de teléfono dañado. Uno se metía al avión. Queremos avisarle, decía el piloto, que si usted tiene un modelo de tal cosa, por favor, sáquelo y apáguelo y métalo en una bolsa, cuidadito con encenderlo en el avión. Se metía a otro avión. Si usted tiene un modelo de este aparato, por favor, apáguelo, métalo en una bolsa y cuidadito con sacarlo en el avión. Y eso me tenían a mí harto con ese bendito modelo. Pero era en cada avión, en cada aeropuerto. ¿Por qué? Porque un bendito modelo salió malo. Un bendito modelo de un teléfono. Y nosotros no somos modelos de teléfono, nosotros somos hijos de Dios. O sea, no podemos salir mal. Hablamos mal de Él. Pero ¿sabe por qué? Porque no nos dejamos pulir. Y a mí me encanta la forma en que David pulía a su gente. Si usted se va a Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 1 y verso 2. A David un día se le encuevaron sus parientes y llegaron a la cueva. Y cuando llegaron a la cueva, mire, una cosa es que yo esté encuevado y que mi familia esté fuera, porque yo digo, bueno, de vez en cuando quizá me mandan un chequecito, ahí a ellos les va bien, a mí me va mal, ¿verdad? Pero no, dice que hasta su familia llegó a encuevarse con él. Todos se encuevaron con él. Dice que le llegaron los deprimidos, los desahuciados, toda la gente más ruina. Y David allá adentro seguramente decía, ¿qué hago? ¿Los mato? ¿Los pulo? ¿Lloro? ¿Qué hago? Creo que los voy a pulir. Y usted David tenía una opción. Y hay un pastor que trabaja con nosotros en una de las iglesias y a él lo metieron preso por algo que dicen que cometió. La verdad es que a mí no me consta si lo hizo o no lo hizo y no me importa. Pero a él lo metieron y lo condenaron para 40 años en la cárcel. Y cuando él estaba en la cárcel, yo lo conocí en la cárcel y ahí le fui a predicar. Y entonces cuando él está en la cárcel, dice él, yo tomé una decisión. ¿Quién voy a ser en la cárcel? ¿Soy Francisco o soy? ¿Quién voy a ser? Dice, yo tomé la decisión de ser en la cárcel, de ser José. Y me determiné que yo iba a ser lo mejor. Mira, el tipo hasta doctorado creo que sacó en la cárcel. Y se metió tanto con Dios que un día Dios le habló en un sueño
Y en el sueño, en el sueño que él tuvo, él soñó que llegó un fax a las 9:30 de la mañana. Y el fax decía: por favor, suelten al reo tal, queda libre. Y entonces él, bien campante, tranquilo, llega buena mañana donde la jefa de la cárcel y le dice: mire, doña no sé qué, ¿verdad? Fíjese que hoy me voy. ¿Qué está loco vos? Sí, hoy me voy. Dios me habló anoche. Entonces ya comencé a arreglar las maletas. Estate quieto, le dijo, vas a alborotar a todos los presos. No, es que Dios me habló. Y ya tenía preparado, regaló libros, diccionarios y todo, que yo mismo le había regalado, muchos de ellos. Se los regaló a todos los presos. Vaya muchachos, yo ya me voy a ir, ahí crezcan, ¿verdad? Y hermano, llega a las 9:30 de la mañana y el bendito fax suena. Ring. Imagínese usted la de la cárcel, esperando a ver si salía o no salía el fax. Y comienza esa maquinita a sacar el papel. Por este medio quiero comunicarle que el reo tal este día tiene que ser absuelto de todos los cargos y puesto en libertad. Firma, presidente de la República. Hermano, cuando tú decides pulirte, aún en la cárcel caes mal. Aún de la cárcel te sacan. Y eso fue lo que pasó con José. A él no lo pudo contener la cárcel. La tercera cosa, pero mire, antes de eso, yo quiero que usted vea lo que David hace con sus soldados. Dice la palabra del Señor, Primera de Crónicas 12:1. Estos son los que vinieron a David en Siclag, mientras aún se ocultaba por causa de Saúl, hijo de Cis. Eran de los hombres valientes que le ayudaron en la guerra, o sea, de los que él mismo había formado. Estaban, ¿cómo dice que estaban? Armados. ¿Con qué? Con arcos. Estos tipos no inspiraban lástima. Me imagino que tenían un porte de guerrero, un parado de guerrero, una mirada de guerrero, arcos. Y tremendo como la palabra lo pone. Dice, eran valientes que le ayudaron. ¿Cómo dice que eran valientes? ¿Quién dice la palabra que llegaron a encuevarse con David? Cobardes. ¿Quién los hizo valientes? Alguien dijo, hay un talento en estos tipos y yo los voy a pulir. Seguramente David se le quedaba viendo y dijo, este tipo va a ser general de mi ejército. A este yo lo voy a levantar y lo voy a pulir. Este otro se ve medio tontito ahí, pero ahí callado, así como ustedes lo ven, yo lo puedo levantar y hacer cosas grandes con él. Y dice, con arcos, dice, y usaban tanto la mano derecha como la izquierda. ¿Para qué? Para tirar, para lanzar piedras y tirar flechas con el arco. Esos tipos agarraban un arco aquí, agarraban con la izquierda y pegaban donde apuntaban. Es más, hay otra porción que dice que a un pelo le tiraban y a un pelo le pegaban. Eso se le llama talento pulido. ¿Qué tipo de talento somos nosotros? ¿Nos estamos dejando pulir? Y termino. El talento se gobierna. Aquí es donde está el problema. En la iglesia te podemos ayudar a descubrir tu talento. En la iglesia te podemos pulir tu talento. Pero gobernar tu talento es trabajo tuyo. Y por eso dice la palabra que Dios nos dio ¿qué? Imagen. Nos dio su carácter. Nos dio la capacidad de gobernarnos. Porque si nos gobernamos, podemos gobernar el talento pulido. Y si podemos gobernar el talento pulido, vamos a tener gente que nos siga y vamos a poder gobernar naciones, vamos a poder gobernar células, vamos a poder, donde tú te metas vas a funcionar. Y mire lo que dice el versículo que tengo acá, Proverbios capítulo 22 verso
29. ¿Has visto un hombre diestro en su trabajo? ¿Cómo dice? ¿Has visto a un hombre o una mujer pulida, un talento pulido en su trabajo? ¿Qué dice? Delante de reyes, de los reyes estará. Pero mire lo que dice el final: no estará delante de hombres sin importancia. ¿Sabe qué dicen de una persona cuando ya está bien ocupada y que Dios lo levantó y lo llevó a... No, es que él es muy ocupado. ¿Qué dicen? Es muy ocupado. Es que él siempre pasa ocupado. ¿Por qué es que hay gente que siempre pasa ocupada? Porque no están desocupados. ¿Y por qué no están desocupados? ¿Por qué? Simple y sencillamente por lo que dice el versículo: has visto hombres diestros en su trabajo. El que tú seas diestro en tu trabajo te va a hacer una persona ocupada. Van a necesitar hacer cita para hablar contigo. Van a tener que llamarte una semana antes porque vas a estar tan ocupado. Porque es que Dios te va a comenzar a usar y te va a comenzar a levantar a hacer cosas que ni tú mismo te las imaginaste. Entonces, el problema que tenemos es que ahora, mire, todo mundo quiere ser trabajador, todo mundo quiere ser empleado. Y eso no es lo que Dios desea para muchos de nosotros. Lo que Dios desea es que tú te despliegues. Y para tú desplegarte no lo puedes hacer en un trabajo. En un trabajo te dicen: mire, yo lo contraté para hacer A, B y C. Me va a hacer A, B y C solamente. Pero cuando tú no eres un trabajador, sino que eres el dueño, tú dices: bueno, ahora puedo hacer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, W, X, Y, Z. Te despliegas, haces lo que nunca alguien pensó que podías hacer. Pero se necesita que nosotros verdaderamente seamos gente capaz de gobernarnos a nosotros mismos. He visto personas que han abierto restaurantes y he visto personas que cuando abrieron el restaurante les dieron una licencia de licor y se metieron a vender licor. Y he visto cómo ellos después se convirtieron en personas esclavas del trago. Y he visto cómo sus hijos también se volvieron esclavos del trago y del alcohol. ¿Por qué? Porque tenían una capacidad para hacer negocio, pero no tenían una capacidad para gobernarse a ellos mismos. No sé si ha aprendido algo. Yo le digo, de todos los mensajes que he predicado, si no aplica ninguno de ellos, pero agarra esto, su vida va a cambiar. Entonces tú te conviertes en alguien imposible de emplear cuando encuentras tu don y cuando encuentras tu llamado. Imposible de emplear. No, hombre, ¿quién te va a contratar a ti? Eres demasiado bueno. Eres sobrecalificado, así se le llama, ese es el término que se usa en el mundo. No, overqualified. Tú estás sobrecalificado, yo no te puedo contratar. O sea, eres demasiado para esta empresa. No sé si me están entendiendo ustedes. Que usted sea sobrecalificado, que la gente diga. Y concluyo, aunque ya me pasé del tiempo, pero solamente en forma de conclusión. Ahí dice el principio del árbol, escribe en su bosquejo. Tu don es el que da fruto como el árbol. Cuando tú descubres tu don, lo pules y lo gobiernas, automáticamente vas a comenzar a tener fruto. Y cuando tú tienes fruto, la gente te va a seguir. ¿Ha notado usted que hay dentro de la congregación? Yo, por ejemplo, en la iglesia, yo sé que hay personas que no me tragan. Y yo le digo: Dios le bendiga, pero yo sé que no me traga. ¿Y sabe por qué? No lo tragan a uno porque uno forma gente. Y eso no es pecado, es un mandato de Dios. Entonces uno forma gente. Y a veces el que es duro, entonces a uno a veces se le pasa un poquito el pulso, ¿verdad? Y lo perciben como brusco, pero no es uno que sea brusco. O sea, cuando usted se resiste, entonces hay que, ¿verdad? Es como el que quiere abrir un frasco y no sale la tapa. Yo lo que hago es que agarro un cuchillo, le abro un hoyo a la tapa, se hable bien facilito, ¿verdad? Entonces, pero no se van y dice: esta es mi casa. ¿Sabe por qué?
por el fruto que hay en la casa. ¿Sabe por qué? Por la sombra que hay en la casa. Entonces no tenemos que caerle bien a todos. Hay gente a la que no le vas a caer bien, pero tu fruto los va a atraer. Es decir, no, es que él me cae mal, pero es bueno, es bueno. Entonces hay que estar con él, hay que ayudarlo, porque qué bueno es bueno. ¿Está entendiendo? Entonces lo que usted tiene que hacer es pulir ese talento para comenzar a dar fruto. El árbol con su fruto atrae, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que seamos gente de fruto para comenzar a atraer, porque Dios te quiere llevar a cosas grandes, pero solo no lo vas a poder lograr. Tú tienes que rodearte de gente capaz de ayudarte. Póngase de pie.